Si alguien nos tuviera que contar de qué se trata un directorio de una sociedad, ¿qué es lo primero que tendríamos que decir? Abran sus micrófonos, por favor. Que el directorio mínimamente tiene que estar conformado por 3 personas, sean accionistas o no. Totalmente de acuerdo con esa característica, Melissa, pero antes, ya me estás contando cómo forma el equipo, pero me falta antes algo. ¿Qué es lo primero que tenemos que saber del director? Que los directores van a ser designados por la Junta General Ordinaria. Ya, esa es otra, que también es sumamente importante. Pero todavía nos falta lo más importante. Las personas del directorio pueden ser accionistas o no. Eso nos dijo Melissa. Ah, sí, no escucho, perdón. No te prestan atención, Melissa. Bueno. Que para desempeñar el cargo se tiene que tener la capacidad requerida de acuerdo a los requerimientos. Ya. Todo lo que dicen es correcto, por si acaso. No les estoy diciendo. Creo yo, y es pregunta, yo comenzaría diciendo que el directorio de la sociedad es el órgano encargado de la administración y representación legal de la sociedad anónima. Creo que es eso lo más importante, es decir, saber de qué se trata o para qué nos va a servir el directorio. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Bien, entonces ya sabemos, el directorio, como tenemos una persona colectiva de existencia moral, no física, necesita de personas, otra vez, que sean las que conformen el órgano de administración o dirección de la sociedad. Buenísimo. ¿Cómo se conforma? Bien, Melissa nos comenzó diciendo, es una conformación plural, es decir, es un órgano colegiado, compuesto por varias personas que van en un rango de 3 a 12 miembros. ¿Correcto? ¿Cada cuánto se elige al directorio de la sociedad? Cada 3 años. Bueno, las funciones dice que pueden estar en el mismo puesto 3 años y pueden ser reelegidos o tal vez revocados con anterioridad. Bien, habitualmente, Melissa, la norma nos dice que puede ser por un periodo entre 1 y 3 años, su plazo o rango de duración. Habitualmente las sociedades anónimas, chicos, suelen hacerlo por periodos anuales, este tipo de designación, ¿ya? Eso les digo lo que la práctica se hace. Pero puede establecerse también un periodo trianual, bianual u otro periodo que esté permitido por la norma, máximo 3 años. Los directores pueden ser reelegidos indefinidamente por sus cargos. Bien, ustedes me decían, los directores pueden ser o no accionistas de la sociedad, también es totalmente correcto. ¿Qué no pueden ser los directores? ¿Quiénes Cuando no? digo que no pueden ser, ¿cuáles son sus limitaciones? Los que tengan conflictos de intereses con asuntos litigiosos, dice. Ya, digamos, si yo tengo un Tengan juicio contra delitos. la sociedad anónima, no puedo. Si estoy prohibido para ejercer el comercio, no puedo. Pero esas ya son cuestiones tal vez hasta más generales. Algo que no se olviden, y es un tip que les va a servir siempre, no pueden ser parte del directorio de una sociedad anónima personas que tengan parentesco. ¿Ya? Muchas veces en Bolivia hay muchas sociedades que son familiares. ¿Ya? Entonces dicen, ya perfecto, el papá va a ser el presidente del directorio, yo voy a ser uno de los directores y mi hermano va a ser el otro. No existe. Entran en un problema de, llamémosle, incumplimiento de la norma. No pueden ser
miembros del directorio, personas que tengan parentesco hasta el 4.º grado de consanguinidad y 2.º de afinidad. ¿Qué es la fianza? ¿Han leído? Sí, es un monto que, bueno, al entrar al cargo, los directores tienen que dar cierto monto garantizando el cumplimiento de sus obligaciones. Y según lo que yo he entendido, este monto es devuelto una vez que finalice sus actividades, un año después, cuando se corrobore que no han faltado a sus obligaciones. Totalmente de acuerdo. Solo lo único que complementaría a la idea que nos ha dado Melissa es el hecho de decir que la fianza es una especie de garantía que dan los directores, que brindan los directores por cualquier responsabilidad en el cumplimiento de sus funciones. ¿Ya? Este es un órgano igual compuesto por varias personas, ya les dije, puede ser de 3 a 12. Habitualmente son 3, 5 los miembros de los directorios. Cuando la sociedad está naciendo y es pequeña, no pasa de 3. Tiene que existir una forma, de la misma manera que lo que veíamos en juntas, para convocar a reuniones de directorio, para reunirse, para hacer quórum y finalmente para tomar decisiones. ¿Ya? ¿Eso dónde se va a establecer? En los estatutos. En los estatutos de la sociedad. Valga la aclaración, hasta el día de hoy no tengo una sola pregunta sobre su trabajo final. Ya nos quedan menos días juntos. Bien. Entonces, los directores, al igual que las juntas de accionistas, se reúnen en algo que se llama reunión de directorio. Se toman decisiones relativas a las atribuciones que tiene el cargo de director y el directorio como tal, que tiene que ver con la administración y representación legal de la sociedad. ¿Ya? ¿Quién ejerce la representación legal en persona de la sociedad? Es el miembro que es elegido como presidente del directorio. Esa termina siendo al fin y al cabo la máxima autoridad de la sociedad. ¿Alguna pregunta sobre directorio? ¿Duda, queja, lo que fuera? Yo tengo una pregunta, Alicia, doctor. Sí, Melissa. Indica de que se eligen tanto titulares como suplentes. ¿Entre ambos, titulares y suplentes, son un máximo de 12 personas? ¿O pueden ser 12 titulares y 12 suplentes? No sé. Correcto. Es exactamente como tú dices. Pueden ser 12 titulares y 12 suplentes. También hay otra modalidad en la que, por ejemplo, designan 12 titulares y 3 suplentes que van supliendo específicamente a quien falte. Pero lo correcto en términos jurídicos sería nombrar un titular y su suplente. Un titular y su suplente, y así según corresponda, de acuerdo a la cantidad de directores que tenga la sociedad. Por lo general, las sociedades comerciales, las sociedades anónimas en Bolivia, tienen directores pequeños, de 3 personas, exagerando de 5. No es muy habitual, salvo el tema de bancos, encontrar directores muy extendidos en cuanto a la conformación. Luis, tenías otra pregunta, creo. Sí, lo último era con relación al presidente. Sí. ¿Cuánto tiempo puede estar? Nos dijo algo así. El presidente del directorio. Puede estar desde que es nombrado hasta que es separado. No hay tanto el cargo de presidente, de secretario, de vicepresidente, como el cargo de director en sí, puede ser reelegido indefinidamente. De hecho, es muy común. Las sociedades comerciales no es como un cargo político que es mal visto quedarse mucho tiempo en el poder. Acá estamos hablando generalmente de que los presidentes de los directorios, de los boards, como se le llama, son gente que pertenece al grupo de interés o de propiedad de la sociedad, entonces lógicamente les interesa también seguir mandando o ejerciendo el cargo de director dentro de la empresa y bueno, no hay ninguna limitación al respecto. Perfecto. Lo que sí hay algunas normas, no es el tema para ustedes, de gobierno corporativo para protección de derechos de minorías y otras cuestiones
que en otro momento o en otro foro tal vez las podremos estudiar con un poquito más de detalle. ¿Bien? Listo. ¿Más dudas sobre directorio? Yo tengo una preguntita, licenciado. Bien. Por favor. Esto de capacidad Adelante. requerida, nos dice, para desempeñar el cargo de director se precisará la capacidad requerida para ejercer el comercio. ¿Qué capacidades necesitaría un director? Gracias, Yamil. Excelente pregunta. La capacidad para el término jurídico, en este caso es la capacidad de obrar, básicamente que tengas 18 años, es decir, que seas mayor de edad y que no tengas ningún impedimento desde el punto de vista mental o físico. Solamente Bueno, eso. muchísimas gracias. ¿Ya? Esa es la regla que sigue la norma. ¿Qué Gracias. es la fiscalización? ¿Se acuerdan ustedes que hablábamos que fiscalización para las sociedades básicamente tenía que ver con una característica fundamental? Es el control que realizan los socios sobre las actividades de las personas que administran a la sociedad. Bien, ¿qué pasa en sociedad anónima? No tenemos una limitación de cantidad de socios. Supongamos que una sociedad anónima esté conformada por 1000 accionistas. Si nosotros le otorgamos la facilidad o la facultad de ejercer tareas de fiscalización a 1000 personas para que revisen, controlen y estén todo el día en la labor de fiscalización de la tarea de los administradores, podría volverse insostenible esta tarea, ¿correcto? Que tú tengas 1000 personas a las que rendir cuentas, muy complejo. Entonces, para que sea algo llevadero y para que exista una verdadera garantía de seguimiento y de control de la legalidad, lo que se ha hecho en Sociedad Anónima es crear otro órgano específicamente que se llama Comisión Fiscalizadora o Sindicatura, es decir, una persona específica designada en particular para ejercer las tareas de fiscalización y control dentro de la organización social. ¿Cuáles son las atribuciones? ¿Quién me podría decir desde un punto de vista muy general, conforme a lo que han podido leer en el Código de Comercio? Doctor, las atribuciones y deberes, ¿no? En ese artículo del síndico Exactamente. eran controlar la administración de la sociedad, fiscalizar la administración de la sociedad, decía, también examinar los libros. Era un contenido amplio con una serie de pasos, pero entre esos, asistir con voz también, pero sin voto, algo así. Bien, el síndico el orden del día. es una persona muy importante para la sociedad, ¿ya? Es más, es una de las funciones más trascendentales porque tiene una doble tuición, diría yo. Se ocupa por un lado de los aspectos legales y por el otro lado de los aspectos financieros de la empresa, de los aspectos contables. Es decir, que es una persona que tiene que tener conocimiento en las dos áreas, para empezar, porque tiene función de ver cómo está la marcha de la sociedad desde el punto de vista económico, ¿ya? Y sobre todo es como una especie de contralor del cumplimiento de la ley por parte de la dirección de la sociedad. Es decir, que tiene una función sumamente vital para que veamos que la gente que maneja la empresa, el directorio de la sociedad, los gerentes y demás, cumplan con la normativa legal vigente. Y es tan importante su función, chicos, es decir, la función de los síndicos, en caso de omisión, es decir, de no hacer nada, por ejemplo, frente a algún incumplimiento por parte de los síndicos, por parte de los directores, el síndico tiene el mismo nivel de responsabilidad que un director. Es decir, si un director comete un delito, el síndico tiene la misma responsabilidad que el director por omisión de haber controlado esto. ¿Ya? Es decir, que el síndico va a ser esa figura
que va a alertar a los accionistas cuando hay algún problema de índole o contable o legal dentro de la empresa que sea manifiestamente notable y que deba conocerse. Esa es la función. Los síndicos, al igual que los directores, se eligen por el principio de mayorías, ¿cierto? Como siempre. Mayoría, hemos dicho, las relaciones de capital en sociedad anónima son las que mandan y se eligen de esa manera. Dudas sobre los síndicos. Y otro tema muy importante, en cuanto a impedimentos, tampoco el directorio o los miembros del directorio pueden tener relación de parentesco con los miembros de la comisión fiscalizadora o síndico. ¿De acuerdo? ¿Pueden haber dos síndicos o solo uno, sí o Pueden sí? haber 2, 3, 4, la cantidad que determine la Junta de Accionistas y el Estatuto de la Sociedad. Perfecto, pues no es solo uno. No es solo uno, exactamente. Doctor, yo tengo una consulta. Aquí indica de que en caso de que sean dos síndicos, uno de ellos tiene que ser elegido por los accionistas minoritarios. ¿A qué se refiere? Sí, exactamente. Yo justamente les hice referencia a este tema de algunas normas relativas a gobierno corporativo o respeto de minorías. Hace unos minutos les comenté esto, ¿te acuerdas? Sí. ¿Aló? Bueno, no importa si no te acuerdas. Te lo voy a explicar. Lo que nos quiere decir la norma, específicamente en materia de síndico y de directorio, es lo siguiente. Acabo yo de decirles que rige el principio de mayorías para la designación de cargos como el directorio y el síndico, ¿correcto? Bien, pero ¿qué es lo que pasa? Sobre todo en el tema de los síndicos, pero también en el tema del directorio, es necesario proteger los intereses y los derechos de los accionistas minoritarios. ¿Y cómo tengo que hacer esto? Si todo lo va a definir una mayoría, yo como accionista minoritario me voy a quedar sin poder de decisión alguno dentro de la sociedad. Entonces, la norma ha generado dos excepciones. Todas las decisiones son por mayoría, excepto dos. Por ejemplo, a momento de la conformación del directorio, la minoría más grande, es decir, aquella que representa, aunque sea el 20% del capital, tiene la potestad de designar a un tercio de los directores de la sociedad. Ejemplo, si son 3 directores, la minoría que represente por lo menos el 20% va a poder nombrar a un director. Si son 6, a 2, si son 9, a 3, si son 12, a 4. ¿Ya? ¿Por qué? Para que esos directores también sostengan los intereses, si quieres tú, de estas minorías. Y en el tema de fiscalización o de sindicatura todavía va más allá. Nos dice, van a tener la posibilidad de designar esas minorías a un síndico si son dos. ¿Para qué? Lógicamente también para que vele por los intereses y los derechos de los accionistas minoritarios. ¿Queda más claro? Súper. ¿Seguimos? Sí. Así de facilita es la sociedad anónima, chicos. Ya. Hola. Hola. Bueno, no es el día, ¿no? Hoy de la comunicación. Sí, no lo han actualizado, parece, la reunión. Qué bacana. Sí.
Ya están entrando de nuevo los compañeros. Habitualmente, cuando uno está más apurado, cuando está con más necesidades, suele pasar esto, ¿no? Sí. Doctor, Creo que ¿por qué nos votó, más doctor? bien no, es que no me prestan atención, así que he dicho, a ver si así se despierta. Ay, doctor. Ay, No se enoje, doctor, vamos a no nos esperar a vote. que se... No, última vez que me hacen renegar. Hola, Hola, ¿qué tal? tiempo. Pasa eso, nuestras mejores familias. ¿Lo ve? Sí. Y en las peores también. También. Vamos a esperar a que se unan todos y continuamos. Vale. Voy a agarrar mi auto de Fórmula 1 y voy a empezar a darles una clase que los va a dejar desorientados a continuación. Así que tomen impulso, respiren profundo y le vamos a dar para adelante porque realmente nos falta bastante. Muy bien. Bien, cada vez que 40 comparto minutos. pantalla pasa alguna desgracia, ¿se han dado cuenta? Sí. Sí. Maldición de la pantalla compartida. Sí, totalmente. Bien, chicos, ya sabemos qué son las sociedades anónimas. Ahora vamos a estudiar qué son otras formas asociativas. En primer lugar, tenemos a las sociedades comanditarias por acciones, ¿ya? Que no las estudiamos a fondo porque en realidad el contenido de la sociedad comanditaria es exactamente el mismo que el de la sociedad en comandita simple, solamente que a diferencia de la comanditaria simple, la sociedad comanditaria por acciones, el socio capitalista se convierte en un accionista. Después, la figura es exactamente la misma. En lo que tiene que ver con participación del Estado, lo que yo tengo que decirles a ustedes para que lo tengan presente, tenemos específicamente una norma o una ley, para ser más preciso, que es la ley de la empresa pública, que ya establece, reglamento y determina todas las formas en que el Estado puede intervenir en calidad de sociedad, por ejemplo, empresa pública, dentro de algún mercado en particular. ¿Ya? No es parte de esta materia porque acá nos estamos dedicando específicamente a los aspectos privados, pero tienen que saber ustedes que hay una norma específica y particular, que es la ley de la empresa pública, que reglamenta la participación del Estado dentro de las formas asociativas. Y acá sí es importante conocer esto, chicos, la asociación accidental o de cuentas en participación. En este caso sí voy a tomar un poquito más de tiempo. Creo que todos han debido escuchar en algún momento acerca de la existencia de la asociación accidental, o sociedad accidental también le llaman. Se van a tropezar con esta figura en muchas circunstancias, entonces tienen que tenerla, por lo menos entender que existe. Primer punto, no es una sociedad comercial. ¿Ya? Más allá de que está tipificada, el artículo 126 del Código de Comercio la reconoce, yo diría, entre comillas, como una sociedad comercial, no es propiamente una sociedad comercial. ¿Por qué? Punto uno, no tiene formalidad. ¿Se acuerdan ustedes que yo les decía que una sociedad comercial para existir tiene que tener una escritura pública e inscribirse en el registro de comercio? Sí, la asociación accidental no cumple ese requisito. Segundo punto, puedes hacer una asociación accidental incluso verbalmente si quieres. ¿Ya? Lo que habitualmente se hace es un documento privado. Tercer punto, por declaración del Código de Comercio, la asociación accidental no tiene personalidad jurídica propia ni separada de sus socios. Cuarto punto, al no tener personalidad jurídica, al no tener formalidad, no tiene capital, no tiene denominación propia, ni ninguna de las características que hacen a la sociedad comercial como tal. A todo esto, lo primero que me vendría a la cabeza es preguntar entonces, ¿para qué demonios existe una sociedad comercial? Y sería totalmente correcto, o una asociación de este tipo. Básicamente es una forma asociativa que te permite unir o entrelazar personas, ya sean naturales o jurídicas,
en dos tareas. Primero, o en dos características. Primero, en una temporalidad limitada, es decir, en proyectos de un tiempo específicamente establecido. Y en un segundo lugar, te permite establecer uniones transitorias para generar proyectos determinados. Ejemplo, tenemos todos acá, cada uno de nosotros, Luis, Jennifer, Esther, Melissa, Williams, Daniela, Vanessa, Ariel, Yamil. Cada uno tiene su empresa constructora. Una empresa, llamémosle pequeña o mediana, y nos interesa adjudicarnos la construcción de la carretera, no sé, el asfaltado del tramo de La Paz hasta Sud-Yungas, por decirles algo. Si cada uno de nosotros va separado, no vamos a tener fuerza porque no vamos a cumplir con los requisitos. Pero resulta que si nos unimos de forma transitoria, podemos cumplir con los requisitos, vamos a tener la capacidad financiera, la experiencia necesaria y el éxito para llevar adelante ese proyecto. Para eso exactamente nos sirve la asociación accidental. Nos vamos a unir, vamos a hacer asociación accidental mientras dure la ejecución del proyecto, vamos a llevarlo adelante de forma continua, pero va a ser por un tiempo determinado, supongamos 2, 3, 4 años, solamente para un proyecto específico, la construcción de la carretera y nada más. Es permitido, es un vehículo viable desde el punto de vista jurídico y sirve para eso. Preguntas. ¿Cualquier persona puede hacer una asociación accidental? Cualquier persona. Perfecto. Cualquier tipo de sociedad también, ¿verdad, doctor? Cualquier tipo de sociedad también. ¿Y una cantidad máxima de personas o sociedades que puede integrar o no? Dice. 259. No, no existe. No existe. No hay. No hay un mínimo. No hay. No hay. Licen, ¿y la estructura de esta sociedad accidental es mutuo acuerdo, algo así? La verdad es como, voy a utilizar un mal término, como les dé la gana a los socios. Como no tiene capital, como no tiene, no necesitas ponerle ni nombre. Es un contrato simplemente que va a unir a 2 personas, a 3 personas, a 10 personas en un solo proyecto para llevarlo adelante. ¿Ya? Hay muchas personas que, como es algo tan abierto y demás, suelen organizar su empresa bajo esta figura. Y no es correcto. ¿Ya? Porque es transitorio, por definición, y adicionalmente tienes responsabilidad solidaria e ilimitada. Entonces, no vale la pena hacer eso. Mayormente entonces para licitaciones, ¿no? Que conforman esto. Exactamente. Sí, sí. Ha adquirido mucha fuerza para el tema de licitación. Totalmente de acuerdo. Perfecto. Doctor, disculpe, en todo caso, una sociedad accidental no estaría normado, o sea, no habría algo que digamos, les dé algunos parámetros. Como dice, ¿no? La mayoría. Está normado por el Código de Comercio, pero esa norma te dice exactamente lo que yo te he comentado. Es súper amplio, súper abierto. Todo lo No hay un que yo te he reglamento. comentado es lo que te dice la norma. No, y no tiene que existir por la calidad de, llamémosle precariedad jurídica que tiene la asociación accidental. Al no tener personalidad separada de sus socios, no podría tener otro tipo de estructura, no correspondería. Ya, gracias, doctor. Sí, una cosita que me ha faltado decirles es que es habitual por costumbre generar un cargo de dirección, es decir, que se encargará de la representación legal, entre comillas, o de realizar los actos de dirección de la asociación accidental, generalmente uno de los socios o una persona que se designa a la persona. Incluso se les suelen otorgar poderes. Sí. Gracias, doctor. Una consulta. ¿Y este representante que vas a tener, este representante legal, también asumiría cualquier tipo de fracaso? Sí y no. Sí y no. Fundamentalmente por el hecho de que al tener una responsabilidad solidaria ilimitada, sus socios
esta termina siendo la más importante, ¿no? No funciona tanto como en el tema de los representantes legales de sociedades en particular. Ya, perfecto. Es limitada, ¿no? Entonces, Lisa, es lo que nos dijo. Solidaria e ilimitada la responsabilidad. Ilimitada igual. Ah, Ilimitada. ilimitada. Seguimos. Pero hacer informal no es que, ¿cómo se puede, cómo otros podrían pedir que se le devuelva si es informal la accidental? Normalmente, ¿no? ¿A qué te refieres con pedir que se le devuelva? Como es ilimitada, tendrían que devolver hasta más de su patrimonio, ¿verdad? Hasta más de lo que aportan. Sí. Entonces, si es como es, son informales, que no ponen cuánto es su capital, entonces, ¿cómo podrían pedir que se le devuelva más de lo que han puesto? Vámonos al ejemplo. Nosotros construimos la carretera La Paz-Yungas, ¿ya? Nos comprometemos, esa carretera va a costar $50 millones. Ujú. Nosotros vamos a aportar, de los $50 millones, vamos a empezar aportando $7 millones, por decirte algo. Pero resulta que Jennifer había tenido sus máquinas en mal estado, Esther no había tenido personal capacitado, Vanessa no había tenido la capacidad financiera que nos había dicho. Y bueno, resulta que como tenemos 3 jugadores en el equipo menos, nos hemos visto seriamente perjudicados y realmente no vamos a cumplir con los tiempos. Resultante de esto, nosotros hemos presentado garantías por $5 millones y durante los primeros 3 meses, como no estamos pudiendo hacer el trabajo, la administradora boliviana de carreteras dice, qué chacras estos cuates de la Asociación Accidental, les resuelvo el contrato, les liquido sus garantías y nuestra pérdida, hemos puesto $1 millón, pero lamentablemente nuestras garantías eran por $5 millones. Ahí tienes el ejemplo. Ya. Y chao. Chao. Ya. Entonces serían, Chao. digamos, la boleta de garantía, ahí es donde lo que está garantizando, ¿no? Perfecto. Ahí es donde, y ahí Luis va a contratar a Fabián como su abogado y los vamos a hacer caer a todos en un proceso arbitral. A las personas que nos han estafado. Nos la van a pagar. Exactamente. Ahí es donde empezamos a entrar nosotros, lamentablemente, los abogados. ¿Ya? Perfecto. Pero sí, es muy común que se generen responsabilidades por el mal desarrollo de un proyecto. Y en Bolivia, campeones mundiales para eso. Sí, es cierto. Vean casos respiradores si no me creen. Más cercano. Bien. ¿Seguimos? ¿Ven ahí en la pantalla lo que tienen? Disolución. Sí, Hemos hablado de las disolución. cosas lindas de la vida y todo, pero también tenemos que hablar de las cosas feas. Así como nacen las sociedades como lindos matrimonios y demás, también se divorcian las sociedades, es decir, terminan muriendo. En este caso, lógicamente, sería más asociado que un divorcio, aunque tiene estas características, es una especie de la muerte de la sociedad jurídica que deviene en un divorcio de los socios. ¿Ya? Muy bien. Pero no los vamos a estudiar. Lo que a mí me interesa es que ustedes sepan que en algún momento de la vida suelen disolverse las sociedades por diferentes causales que en este caso creo que no es tan importante que ustedes las conozcan. La causal más común es la decisión de los socios de decir, bueno, ya no vamos a terminar, no es buen negocio, no te puedo ver, la que sea, ¿ya? Extinguimos a la sociedad. Perfecto. Generalmente pensamos, ya, hemos extinguido a la sociedad y chacatau. Y no es así. En realidad, la extinción de la sociedad, la disolución,
es como un punto de partida. Acá comienza, ¿ya? Se extingue, pero nos falta algo. Patrimonialmente hablando, hemos decidido que se extinga la sociedad. Pero no nos olvidemos de una cosa. ¿Qué es una sociedad desde el punto de vista jurídico? Una verdadera persona, es decir, alguien que tiene derechos y que tiene obligaciones. Entonces, si yo digo hoy, a 19 de agosto de 2020, se extingue la sociedad, en el medio tenemos derechos y obligaciones de carácter patrimonial que la sociedad tenía hasta el día de hoy. Y no vamos a poder decir, ya todo lo que pase hasta el 20 no es problema mío. Lógicamente así no funciona. Bien. Entonces tiene que existir un procedimiento que vaya desde la disolución de la sociedad hasta que se extinga verdaderamente la misma. ¿Cómo se llama este procedimiento? Se llama liquidación social. Es un procedimiento complejo, pero creo yo que lo he podido lograr sintetizar en un cuentito bastante sencillo para que sea de entendimiento de alguien que no está en la materia todos los días. Vamos, voy a probarlo con ustedes y me dicen si lo entienden. Bien, entonces los socios decidimos la disolución de la sociedad. Lo primero que tenemos que hacer es entender que una vez que decidimos la disolución de la sociedad, todos los cargos que había antes en la empresa, es decir, para atrás, ya no están. Ejemplo, los gerentes de la sociedad, los administradores de la sociedad, todas las personas que ejercían estos cargos, chao, ya no existen. Bien, entonces, ¿qué tenemos que nombrar? Un representante legal. ¿Quién es ese representante legal? Para el tema de el tema que nos ocupa, se llama liquidador. Bien, entonces, decidimos la disolución, designamos liquidador. Esta personita, designada como liquidador, se va a encargar, primero que nada, de una función principal. Levantar un estado financiero patrimonial de la situación de la empresa. ¿Ya? Es decir, qué deudas tengo, qué bienes tengo, va a hacer un inventario, va a decir, bueno, estoy iniciando la liquidación de la sociedad con esta situación patrimonial, con este balance de inicio de la liquidación. Entonces, este buen hombre va a decir o va a saber, ah, perfecto, este es el cuadro de situación en el que me encuentro, estoy acá y esta es la situación financiera de la empresa. Esto es lo que debo, esto es lo que me deben y lo que tengo que hacer para lo único que existe en la sociedad desde el momento de la disolución en adelante es para pagar deudas y para cobrar deudas. ¿De acuerdo? Para terminar de cumplir con las obligaciones que tenga y para terminar de cobrar lo que se me deba. Nada más. Entonces, este liquidador es una personita que viene haciendo esto, cobrando deudas, realizando todas las obligaciones. Si, por ejemplo, éramos una empresa textil y teníamos que entregar chopitas, va a terminar con ese trabajo. No le está permitido hacer nuevos negocios, solamente terminar de cumplir con lo que estaba pendiente. Bien, entonces sabemos que si hoy día, 19 de agosto, empezamos la liquidación, va a pasar un tiempo hasta que se paguen las deudas, hasta que se cobre todo, y en algún momento este liquidador va a terminar de cumplir su gestión con cualquiera de estas dos alternativas. O la primera, ya no tiene deudas por cobrar, entonces ya no tiene nada más que hacer, o ya no tiene plata con la cual pagar las deudas que tiene la empresa. Cualquiera de las dos le pasa primero. ¿Ves? Si debía 1 millón y tengo 1.200.000, cuando termine de pagar ese millón, ya voy a estar feliz y no tenga nada por cobrar, voy a tener un remanente. Si debía 1.200.000 y tenía 1 millón de patrimonio, hasta que se me acabe ese millón de patrimonio pagaré y con el remanente no puedo hacer nada. ¿Ya? Ese va a ser el momento en el que termine. ¿Cómo termina el trabajo de este buen hombre llamado liquidador? Específicamente con con la elaboración de un estado financiero que para el Código de Comercio se llama balance de cierre. ¿Ya? Este balance de cierre nos va a decir qué cosa. Básicamente, el estado patrimonial, una vez que concluido y ha realizado todo el activo y pasivo de la sociedad. Y en segundo lugar, va a contener un documento muy importante a los intereses de los socios que se conoce como proyecto de distribución del patrimonio. Este proyecto de distribución de patrimonio es un proyecto, como su nombre lo dice, es decir, es una propuesta que se presenta a los socios para decir, bueno, he concluido con la liquidación de 100. Entonces, de esos 100 propongo darle 20 a Luis, 10 a Jennifer
30 a Esther, 25 a Daniela y 5 a Vanessa. Los socios se reúnen en una reunión, asamblea, junta, como quieran llamarle, depende del tipo de sociedad, y me aprueban. Fabián, estamos de acuerdo con tu proyecto de distribución, y se dividen ese remanente. O me pueden decir, Fabián, no estamos de acuerdo, y la distribución será de esta, de otra forma, o la que sea. Se modifica, se corrige ese informe, se hace el balance de cierre, y recién en ese momento podemos decir que estamos en condiciones de terminar a la sociedad. ¿Por qué? O porque ya hemos pagado todo lo que teníamos, o porque ya no tenemos más con qué pagar. Una vez que pasa eso, hacemos una escritura pública, al igual que la Constitución, de liquidación de la sociedad. Vamos a Fundempresa o al registro de comercio que esté vigente en ese momento y le decimos, señor, queremos extinguir a la sociedad. Cuando ya hemos terminado todo el proceso de la liquidación, Fundempresa nos entrega una certificación de cierre o de baja de nuestra matrícula de comercio y recién en ese momento se ha extinguido completamente la personalidad jurídica de la sociedad. Así de facilito. Preguntas, dudas. ¿Quejas? ¿Estaba muy claro o no han entendido nada? Estaba claro, doctor. Súper. Entendido, doctor. Seguimos entonces. Como de la Mutual La Paz. Un caso como eso sería lo que ha cerrado Mutual La Paz. En realidad, todos los cierres de las empresas son procesos de liquidación. Pero no te olvides que la Mutual La Paz tiene una característica particular. No es sociedad comercial, por ende ese procedimiento de liquidación no es el mismo que el que estamos viendo nosotros. Perfecto. Bien. Básicamente, esto lo tienen que saber simplemente por una cuestión, llamémosle de criterio profesional, y es el tema de la reorganización societaria. En materia de reorganización societaria, chicos, tenemos nosotros tres tipos de procedimientos. No sé por qué. ¿Ustedes están viendo los tres ahí? Sí, acaba de verse. Ahora sí. Ahora sí. Bien. Tenemos estos tres tipos de procedimientos. Por un lado, la transformación. ¿Qué es la transformación? Básicamente, el cambio de tipo societario. Por ejemplo, yo tengo una sociedad anónima y digo, bueno, pucha, su estructura es muy grande, muy costosa, no puedo conseguir directores, síndicos y todo lo que esto conlleva, así que prefiero manejarme a través de la figura de una sociedad de responsabilidad limitada. ¿Puedo hacerlo? Claro que sí. ¿Cómo? Tengo que presentar y hacer los documentos necesarios para cambiar el tipo societario. De SA, por ejemplo, a SRL. Cualquier cambio de sociedad reconocida a otro tipo societario reconocido es perfectamente válido y se conoce como transformación. Segundo, fusión. ¿Qué es la fusión? En términos generales consiste en la unión de empresas, ¿ya? Dos empresas que estaban existentes, dos sociedades que existían, se disuelven y conforman una nueva, o puede ser que dos empresas, una de ellas se extinga y se incorpore a otra sociedad ya existente. Básicamente, si quieren utilizar una gráfica, consistiría en que una sociedad grande se come una sociedad más pequeñita. Y la escisión, podemos decir, chicos, que es el procedimiento inversamente proporcional a la fusión. Es decir, dos sociedades que existían se terminan desintegrando, o mejor dicho, una sociedad que existía, perdón, se termina desintegrando para formar dos nuevas sociedades. ¿Ya? Esos son los tres procedimientos de reorganización societaria que existen en la actualidad. Preguntas. De la escisión, doctor, sería que
no sé, sus acciones van pasando a otras empresas? ¿O que se dividen en No otras necesariamente. En realidad se divide toda la sociedad. No hay una transferencia de empresas. Y hay, obviamente yo estoy tratando de explicarles en 10 minutos lo que a mí me lleva un semestre de materia en todo lo que es sociedades comerciales, ¿ya? Hay como 6 o 7 procesos distintos de decisión, pero quiero darles un pantallazo para que ustedes tengan una introducción. La decisión es como una desintegración de empresas, como su nombre lo dice. Si ustedes se fijan, la raíz de la palabra escindir quiere decir separar, es separación de empresas. La fusión es una unión de empresas, la decisión es una desintegración. Dentro de lo que hay son los procesos de desintegración, es decir, de decisión, hay muchas causales. Por ejemplo, hay una forma en la que, digamos, Luis y Melissa son socios junto con Jennifer y Daniela, ¿ya? Pero resulta que un buen día se pelean ustedes. Dicen, ya no nos podemos ver, nos odiamos todos, así que Luis es bien amigo de Melissa y Daniela de Jennifer. Ya, perfecto. Cada quien que se vaya con su porción de torta de la sociedad y cada quien va a seguir haciendo su negocio. ¿Qué hacemos? Vamos a escindir la empresa. Se separa en dos y, por ejemplo, en ese caso, Jennifer y Daniela serían propietarios de una sociedad y Luis y Melissa de otra. Ese es un ejemplo de tantos que se pueden presentar. O, por ejemplo, otro caso. Luis, Melissa y Vanessa dicen, tenemos una empresa súper exitosa, pero resulta que hemos diversificado tanto los negocios que estamos realizando, por un lado, producción de alimentos y por el otro, producción de envases plásticos, o mejor dicho, estamos realizando atención de alimentos y bebidas y por otro, producción de envases plásticos. Una actividad de servicios y otra actividad industrial. No vale la pena tenerlas juntas, correcto, entonces las separaremos. Se separan y conforman dos unidades separadas con distinto régimen tributario y etcétera, etcétera, etcétera. Y eso también es una decisión. Y así según corresponda. Ahí es bastante complejo el régimen de decisión. Ya, mejor comprendido, doctor, más bien. Gracias. Muy bien. Más dudas, chicos. Sé que los estoy bombardeando de información, pero es por una cuestión de tiempo. Porque ya esta va a ser nuestra última clase sobre sociedades comerciales. Ya hasta las palabras me estoy comiendo para avanzar. Está bien. ¿Nada? Melissa o está No. chateando o está escribiendo todo lo que digo. Bien. ¿Dudas? ¿Sigo? Sí, doctor. Otro aspecto muy importante a tener en cuenta en el régimen de sociedades comerciales, chicos, es el tema de las sociedades que han sido conformadas fuera del ámbito nacional. A veces nosotros pensamos que la norma se rige pura y exclusivamente para las cuestiones que tienen o atañen a las empresas, pero bien sabemos que el mundo empresarial es muy dinámico, ¿ya? Entonces, también necesitamos saber cuál es el contexto cuando una empresa que ha sido constituida fuera viene a hacer negocios a Bolivia. Porque no es lo mismo constituirte bajo el régimen de nuestro Código de Comercio que constituirte bajo la ley de empresas norteamericana o bajo la ley de sociedades española. Son regímenes totalmente distintos, pero perfectamente pueden hacer negocios en Bolivia. Y yo seleccionaría o categorizaría en 4 fundamentales las formas en las que una empresa hace negocios dentro de Bolivia. El régimen de los actos aislados, por un lado, que tienen ahí, básicamente que consiste en que una empresa no tiene intenciones de venir a Bolivia de forma permanente, no tiene intenciones de generar una cantidad de negocios indeterminados, lo único que quiere hacer es un par de actos. Ejemplo, les doy un caso, no lo tomen a mal, venir y vender 200 respiradores en Bolivia. ¿Ya? Y nada más, no le interesa abrir su sucursal, nada. Se puede hacer, básicamente esto se hace bajo un régimen de un poder, no mucho más que eso, y está totalmente permitido. Ya, esa es una. Hay otra organización que nos da la norma, que es la de objeto principal en Bolivia. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué era el objeto? ¿Se acuerdan? El objeto era la
actividad comercial que desarrolla la empresa, el giro comercial. Puede pasar que yo constituya una empresa en Perú, por ejemplo, pero que termine realizando la mayor cantidad de actividades comerciales en Bolivia. En ese caso, por una cuestión básicamente de tipo impositivo, chicos, la norma me va a consignar como si fuera una empresa nacional y todas las obligaciones legales que tengo que cumplir y principalmente las impositivas, voy a ser considerado como una sociedad boliviana para el pago de esas obligaciones. ¿De acuerdo? Segundo ejemplo. Tercer ejemplo. Puedo yo decir, no voy a venir a Bolivia a constituirme, pero quiero abrir un brazo de mi empresa bien puesto y asentado en Bolivia como tal. Entonces lo que voy a hacer es conformar este brazo en base a dos figuras, una sucursal o una representación permanente. La sucursal supone que yo designe un representante de mi empresa, es decir, un representante legal, le otorgue un monto de dinero, un capital determinado para que trabaje y tenga una oficina abierta al público. Esos tres requisitos, ¿ya? Esa es una sucursal en un país extranjero. O una representación permanente que básicamente consiste en designar a un representante legal de forma permanente y continua en este país. Esa es la diferencia, ¿ya? Esto, a diferencia de los actos aislados, es porque la sociedad o la empresa que se ha constituido fuera de Bolivia tiene que hacer o quiere hacer negocios de forma continua en nuestro país. Esa es la figura. Y finalmente puede pasar también que bajo el régimen de lo que se conoce vulgarmente como, no vulgarmente, sino doctrinalmente hablando, perdón, fuera de la norma, como, uy, se me fue el nombre, como filial, se constituye en Bolivia. Es decir, yo tengo mi empresa original, pero voy a constituir un brazo de la misma como una sociedad boliviana. Y se va a conformar, la voy a otorgar, va a tener su documento de constitución, tal cual una sociedad como cualquiera de las organizadas en Bolivia desde cero. Y eso consiste en la constitución de una nueva sociedad, entre comillas, de nacionalidad boliviana. ¿Ya? Que eso se conoce como filial, usualmente hablando. Preguntas. ¿Dudas? Sobre todo el régimen de sociedades, que con esto concluimos. ¿En estas ingresarían las franquicias? No, ya te voy a explicar qué es la franquicia. Ah, entonces no ingresarían una de ellas. Ya, si no tengo otra pregunta, te explico. La franquicia en realidad no es una sociedad, sino es un contrato. ¿Ya? La franquicia se conoce como contrato de colaboración empresarial, ¿ya? Esa es su categoría. Y en realidad hay quien dice que ni siquiera es un contrato, sino un conjunto de contratos que contiene licencia, know-how, representación, bueno, y demás características, por ejemplo, en el que básicamente, ¿qué es lo que pasa? Viene una persona que tiene una fama en el mercado y tú dices, yo quiero replicar tu modelo de negocios en mi mercado, ¿ya? Entonces él lo que va a hacer es, te va a dotar de maquinaria, por ejemplo, te va a dotar de procedimientos, te va a enseñar a cómo realizar el bien o el producto o el servicio sobre el cual recaiga, pero no hay ningún tipo de identidad entre las dos organizaciones, ¿ya? Si te quieres ir a la práctica, Burger King en Estados Unidos no tiene absolutamente nada que ver con Burger King en Bolivia. Desde el punto de vista jurídico, son dos empresas y organizaciones totalmente separadas e independientes una de otra. Ya los une el contrato de franquicia, hay cierto nivel de integración desde el punto de vista económico, pero no desde el punto de vista jurídico. Ah, perfecto. Entonces, nada legal, digamos, solo sería un pacto, ¿no? Es una integración económica, es lo que se conoce para los abogados que nos dedicamos a eso, un contrato de colaboración empresarial o un canal de comercialización, como es la distribución, como es la concesión comercial, en este caso la franquicia, que es un nivel más avanzado de integración. Perfecto, doctor. ¿Más preguntas? ¿Contrato de colaboración empresarial, dijo, licenciado? Sí, Yamil.
Muchas gracias. Para eso estamos. Suena raro, pero aprovechenme. Este es el momento para ustedes, para que puedan aprovechar todas las dudas que tengan, por mucho que les parezcan preguntas, hasta que no vengan al caso, son importantes, chicos. Para eso estamos, para eso trato yo de sentarme frente a ustedes, ¿no? De poder ayudarlos de la forma que más pueda. En ese caso tengo una preguntita más, licenciado, por favor. Las microempresas, las que su capital de inversión no es superior, digamos, a los 12.000 bolivianos, si no me equivoco, ¿qué tipo de sociedad serían? Las Una vez microempresas. más, se me ha... Ok, ya. La microempresa, como la pyme, la MIPYME, la mediana empresa y todo ese tipo de desarrollos, no tiene una ley en particular, no es que tenemos una normativa distinta. Puedo entrar yo dentro de la categoría de pyme, de MIPYME o de lo que se quiera mencionar, siendo SRL, sociedad anónima, sociedad colectiva o incluso unipersonal, ¿ya? No hay un régimen distinto. Depende del volumen y del tamaño de tu empresa. Les voy a dar un ejemplo, ¿no? Que ya no es aplicable, pero una de las empresas más grandes en el sistema de alimentos es Pollos Copacabana. Todos conocemos Pollos Copacabana, incluso nuestras amigas de Tarija, ¿correcto? O han escuchado hablar, por lo menos. Bien. Muy rico. Cosa la cantidad de plata que mueven, pero les cuento que hasta hace unos años, y no más de 10 años atrás, era una empresa unipersonal. ¿Ya? Ahora ya es una sociedad anónima, obviamente, y demás, pero era una empresa unipersonal que movía una cantidad monstruosa de dinero en comparación a una SRL. Es decir, el tamaño de la empresa no necesariamente lo define la estructura jurídica que tenga. ¿Ya? Y dentro de estas organizaciones, incluso de asociaciones de pequeños productores y demás que en algún momento adquieren cierto nivel de realce y reconocimiento, no necesariamente, chicos, encontramos nosotros todo el mundo que sea formal. Es más, yo recuerdo cuando yo trabajé en Fundempresa ya hace más de 10 años atrás, pero empezó a haber como una especie de competencia o de mala competencia, porque el Estado le daba reconocimiento a unas organizaciones que no querían tener matrícula de comercio, no querían cumplir con el Código de Comercio, simplemente porque no querían cumplir con el Código de Comercio, ¿ya? Sin más justificativo que ese, y se les había generado una especie de matrícula paralela y demás. Pasa mucho. Tengamos en cuenta, chicos, que Bolivia tiene un nivel de comercio informal. No tengo el dato último, pero en algún momento nuestro mercado informal era superior al 80%. Y es más, este no es un dato solamente boliviano. En el mundo, el sector informal representa más del 40% de la economía mundial, para que tengan una idea del tamaño y el peso que tiene la economía informal. Y obviamente, este tipo de economía se mueve por fuera de todo esto que hemos estado estudiando, ¿no? ¿Quieren un pequeño avance de lo que vamos a ver mañana? Si no tienen más dudas de sociedad. El viernes, no se asusten, van a respirar de mí mañana. Si no hay dudas, chicos, les cuento un poquito. Ya en estos 5 minutos, mañana vamos a hablar el viernes, perdón, vamos a hablar de 2 temas que tienen que ver con los aspectos del área social del derecho. El área social pertenecen 2 materias fundamentales, derecho laboral y derecho de seguridad social. En el mundo del derecho y del derecho empresarial o de la empresa es muy importante este ámbito porque contiene normas que son bastante particulares. Yo les voy a pedir, si es que ustedes tienen tiempo, dense una vueltita por el internet para
poder estudiar, por ejemplo, las condiciones particulares de la relación entre empleado y trabajador, entre empleador y trabajador. Habitualmente nosotros conocemos, y tal vez personalmente ya, y esta es una visión muy particular, vimos, hemos sido criados mucho, o las noticias nos han venido mucho con la idea de que el empleador, el dueño de la empresa, el empresario, explota a los trabajadores pobres, desvalidos y bla, 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 que el proletariado y demás cuestiones muy llenas de un matiz ideológico y político que han hecho que ciertas cuestiones, sobre todo en nuestra realidad en la boliviana, sean bastante particulares y muy importantes para estudiarlas. ¿Qué quiero decir con esto, chicos? Básicamente, bueno, se dejó de compartir, pero creo que me están escuchando. Sí. Básicamente, que en Bolivia la relación entre empleador y trabajador está muy desnivelada, ¿ya? Y si yo les tengo que hacer una pregunta así a priori, y yo les dijera, obviamente les estoy contando la cuarta parte de la historia, ¿no? Hay un desnivel y hay un abuso en este momento en lo que es la relación entre trabajador y empleador, entre empresario y trabajador. ¿Quién abusa a quién? Pregunta. No es por nota. ¿Qué es la percepción que se tiene habitualmente? Normalmente el empleador, ¿no? Entre ¿Cómo? ¿El el empleador? abuso podría ser digamos, del trabajador, ¿no? Que no está cumpliendo las horas de trabajo, pero igualmente le están pagando el sueldo. Yo diría al revés, más bien que Depende. explotar al empleado. Sí, yo estaría un poquito más de acuerdo, Williams, con esa idea, que en realidad generalmente hemos vivido bajo esa línea, ¿no? De que el empresario explota al trabajador y demás. Yo no quiero convencerlos de absolutamente nada, por si acaso, porque esta es una clase objetiva y para nada ideológica, pero vamos a ver cómo está la estructura de relación entre empleador y trabajador. Es sumamente difícil en este momento por la cantidad de normativa que se ha emitido. La figura es, yo diría, casi totalmente inversa a lo que habitualmente se piensa. Realmente está descompensada la relación laboral y esto, a contrario de lo que pueda pensarse, termina siendo muy perjudicial para los trabajadores. ¿Por qué? Porque si yo soy empresario y veo que tú, mi trabajador, tienes una norma que te favorece en todo, voy a tener dos opciones. Tengo que tomar dos caminos. Contrato empleados o no contrato empleados. ¿Qué harían ustedes? Si me es totalmente perjudicial, lógicamente la salida que voy a tomar es tener la menor cantidad de empleados que yo pueda y ver cualquier otro régimen que me pueda favorecer un poco más a mí como empresario. Entonces vamos a darnos cuenta que por ahí es tan radical la protección y la defensa del empleado que tiene nuestra normativa que por ahí va a terminar siendo hasta desalentadora para la generación de la relación laboral. Y les voy a dar un ejemplo. Si tú vas a Estados Unidos y un día se levanta despeinado tu jefe y te dice, andate a tu casa, no te quiero ver más en la vida, ¿qué es lo que va a pasar? La respuesta es, no va a pasar absolutamente nada. Tú te vas a ir a tu casa y te quedaste sin chamba. La empresa, ¿qué te va a pagar? Absolutamente nada más ni nada menos que hasta el último dólar por el tiempo que tú hayas trabajado. Nada más. Y en Y beneficios. así funciona el mercado. Nadie se queja por eso. En Bolivia, si el empleador te quiere despedir, tiene que encomendarse a la Virgen de Urcupiña y pelearse en todos los estrados habidos y por haber. Sumamente complejo. Y les voy a mostrar cómo se da eso. Es una situación bien, bien delicada, no solamente para el empleador, sino ya también se ha vuelto una situación delicada para el empleado. ¿Por qué?
porque lógicamente nadie quiere contratar, porque es sumamente difícil también esto. Entonces vamos a ver esas características, porque ya estamos viendo que las condiciones de contratación no son las que habitualmente nosotros conocemos. Todo esto es lindo de conocer para que ustedes tengan una idea, por lo menos inicial, de cómo se manifiesta el ámbito laboral. Y es por eso que no hay mejor posición para nosotros los abogados que defender a un trabajador. Es como patear un penal sin arquero. Es realmente la situación más sencilla para nosotros como abogados cuando tenemos a trabajadores que reclaman por sus derechos. ¿Puedes fallar un penal sin arquero? Puedes fallar, pero realmente tienes que ser bastante crudo para hacerlo. Bien, con esta profundísima reflexión casi filosófica, los dejo. Nos vemos el día viernes. Mañana van a descansar de esta fea cara y el viernes renovados nos vemos en clase, ¿sí? Doctor, unas consultitas queríamos hacerlos entre los chicos. No, ya me voy. Es sobre el trabajo final. No sé. Claro, Luis, por favor, adelante. En primer lugar, queríamos consultar si es que podríamos hacer de 5 integrantes. No, es mucho, Luis. ¿No se podría? Porque la otra A ver, opción... ¿qué han entendido con máximo 3? Bueno, que voy a decir 3. Que puede ser 2. Somos 10. Que puede ser. Y que podemos consultar si puede ser 5. Ya. Bien. Sí, obviamente la consulta es gratuita. A ver, deme un razonamiento por el que pudiera ser de 5. Convénzame, ¿no? Estamos en una negociación. Una de mis especialidades en el área jurídica es justamente negociación. Han empezado mal. Hemos empezado mal. ¿Ya? No, directamente. Les voy a dar algunos tips de negociación el día sábado. Para empezar, si tú quieres entablar una negociación, lo primero que tienes que hacer es ser lo suficientemente atractivo en tu propuesta como para que la otra parte vea que hay una ventaja en esa negociación. No, a mí no me has mostrado ninguna ventaja, entonces has comenzado mal. Bueno, yeah. ¿En qué me beneficio yo con que sean 5 ustedes como integrantes? Bueno, su beneficio Va a sería... ser más Puede ser un caso real, digamos. más fácil revisar. Va a tener menos trabajo. Solo va a revisar 2 trabajos. No. Yo creo que va a ser mejor para que interactuemos también acerca del tema, porque es un poquito amplio. Y bueno, la mayoría... ¿Qué valor agregado le van a entregar ustedes a un trabajo de 5 en lugar de un trabajo de 3? Que va a estar mejor hecho. Va a estar mejor, va a tener más conocimiento de distintos puntos de vista. Ahí sería, doctor, la segunda consulta, tal vez. Porque ayer estábamos... ¿Qué garantía tengo yo? Que no va a decir, ya Luis, vos haces los artículos 1 al 10, Jennifer 11 al 20, Esther 21 al 30, Melissa 31 al 40 y Williams 50 al 59, por decir algo. Ninguna garantía, ¿no? No, somos un grupo unido, doctor, y siempre nos conectamos y trabajamos en equipo. No, podríamos mandarle fotos. Cuando quieran hacemos correlada, por el momento virtual, pero cuando quieran. No, pero justamente por eso, doctor, es que los grupos iban a ser unos de 2 y otros de 3. Y justamente para hacerlo más equitativo y como dice la compañera, realmente somos un equipo, a pesar de la distancia y no nos conocemos físicamente, digamos, pero hemos hecho un equipo y todos los trabajos que hemos desarrollado siempre nos hemos apoyado y para hacerlo también equitativamente surgió opiniones, ¿no? O sugerencias para poder hacer 2 grupos nada más de 5 y obviamente presentar un mejor trabajo, obviamente 5 cabezas van a pensar mejor. Ya, contrapropuesta. ¿Qué les parece? Yo les acepto con la siguiente condición.
además de hacer los estatutos, van a tener que hacer una introducción, ¿ya? Una introducción del marco aplicable o de lo que es una sociedad anónima. Un resumen de esto. Y el poder del representante legal más. Ay, no. Ahí, bueno, doctor, ahí va a ser la pregunta, tal vez, Luis. No habían sido tan Tenemos unidos, dos entonces. Sí, es que la segunda pregunta justamente, doctor, era ¿a qué se refería lo de la sociedad SA, ¿no? Si es solo el testimonio de constitución, señalar la constitución, presentar los documentos, o sea, es que es muy general. No sé si esto nos puede simplificar, decirnos qué es lo que realmente tenemos que hacer. Habitualmente una constitución está compuesta de el documento o la minuta de constitución, el acta de fundación y los estatutos. ¿Ya? En este caso, si ustedes quieren ser 5, yo les digo, háganme una especie de marco introductorio, como para que yo entienda de qué se trata, y un poder de representación del representante legal. Porque yo no quiero deshacer esos lazos fraternos que los unen a ustedes. Tenemos bien unido el grupo, para que se mantenga unido todos. Ahora, si ya no se quieren tanto, pueden quedarse en el documento de constitución en grupos de 3 y de 2. Documento de constitución. Solo la minuta de constitución. Doctor. Por eso la minuta. O sea, cuando hablamos de minuta, estamos hablando de escritura pública de constitución con el contenido que les he mencionado, ¿no? Con minuta, el acta y los de fundación estatutos. y estatutos. Correcto. ¿Ve que no había tanto amor? No, pero no Es nos que es queremos es que- separar, no queremos hacer más trabajo. Vale, Sí. vale la pena. Busquen, busquen cuando tengan tiempo, les va a servir hasta para la vida. ¿Cómo se llama? Técnicas de negociación de Harvard. Son unos puntos bien interesantes. Van a poder negociar de mejor forma con los siguientes docentes. Doctor, Ya. dejemos en la minuta, el acta y estatutos en grupos de 5. Ah, qué buenísima, qué ofertón diría, pero Pero lo pero acepta. creo que no se va a dar. Che. Ay, doctor, A pesar ¿no? de lo tentadora de tu oferta, creo que no. Doctor, le va a ser más fácil revisar 2, como dice Vanessa, 2 trabajos a 4. Yo prefiero que ustedes aprendan y que sea más difícil para mí revisar. La escritura. De por si Bueno. acaso, Pero ¿puede proporcionar algún ejemplo para seguir, de por si acaso? De la escritura? Porque la verdad, sinceramente, así empezarlo, es como que yo quisiera ver lo del Código de Comercio y ir copiando, ¿no? Ir haciendo reglamento 1, reglamento 2, pero... y para serte sincero, si tú revisas un estatuto modelo, habitualmente tiene una gran copia del Código de Comercio. O sea que vas muy bien rumbeado en lo que quieres hacer. ¿Sí? Con esos puntos. Es más, ¿no quisiera alguno meterme a su grupo, que yo soy integrante y así hacemos todos juntos? Prácticamente es lo que me has dicho, ¿no? O sea, con el ejemplo. Lo podríamos definir con un cacho en la prensa. ¿Qué más hay cerca de la Fundación Con un Balear? piedra, papel, ¿Otro bar hay? tijera ahorita. Ya. Pero están todos cerrados. Todo está cerrado. Sí. ¿No ves? No hay unos como antes que te podíamos ir a algún lugar. Podríamos haberlo definido, ¿no ve? Con un par de ronditas de alalay en alguno de los tuburios que hay por el centro, pero no se va a poder. No, hay eso, en estas épocas no se puede. No es que sea por Zoom, ¿no? Hay que cuidarse, hay que cuidarse. No, pues pierde el sentido. No tiene. Sí. Yo voy a tener que pagar mi trago, no vale la pena. No me van a invitar. Claro. Ya, doctor, entonces
Su respuesta definitiva es no. Ya no. Tiene una opción más. No, mi respuesta es sí. Yo les he planteado dos alternativas. Pues, buenísimo, han visto. Quieren ser 5, son 5. No hay ningún problema. Perdón, doctor, ¿qué más tendríamos que hacer si fuésemos 5? Ya todos han anotado, che. Sí, es que Marco No, introductorio. perdón. La ¿Ah? introducción. Y, Un marco introductorio de lo que es una sociedad anónima y el poder de representación legal. eso, y el poder de representación. Ya le metamos, pues chicos, ¿qué a dicen? ver, podemos... Comuníquenme el viernes, chicos, Pero los que ustedes defiendan. Yo no podemos tengo ningún mira, apuro. en Sí, un sí. grupo de WhatsApp, nosotros ahorita nos vamos a reunir de nuevo para ver eso. Ajá, Y ya. Vamos a deliberar nuevas técnicas sí, de conversación. vamos ahorita, luego de esto vamos a reunir. ¿Sí? Por Sí, ahí me mejor, convencen, por ahí vienen con propuestas nuevas el viernes y yo digo, pucha, realmente, qué ofertón. Sí, vamos a leer las técnicas que nos dijo para ver si el viernes lo convencemos. Por, El último punto, doctor, era el tiempo de por entrega. ejemplo, Es decir, el sábado directamente. no. Yo les he dicho que les voy a dar tiempo después de 2 la última días clase. más. Exacto, exacto. Ese tiempo de Un par espera de sí días por lo menos. puede dar un ¿Ya? poquito más de los 2 días. Obvio que sí, no hay problema, eso lo discutimos. Ah, ya, Por perfecto. ejemplo, a ver, sean imaginativos. Han estado algunos de ustedes bastante flojitos durante estas semanas y no han leído antes. Por ejemplo, si ustedes me vinieran con una idea de, vamos a preparar la clase de laboral, por decirles algo, de seguridad social, pero nos reduce el trabajo final, se entiende, ¿no? Pero si me vienen con la idea, no, vamos a hacer más y gracias y dése por vencido, no van a lograr nunca nada. Ah, bueno. Una por otra, entonces. Otras alternativas. Siempre. En realidad, básicamente es por el hecho de que, si fuera por mí, yo les soy sincero, no evaluaría estos temas. Creo que no es el propósito de un posgrado, porque el posgrado uno avanza y aprende, a diferencia de lo que pasa incluso en la universidad, que muchos están en la universidad o estamos en la universidad porque tenemos el mandato familiar. Acá ustedes están tomando este curso porque les interesa a ustedes, ¿correcto? Lo que aprendan es de provecho ya para ustedes. Entonces, en función a eso, evidentemente yo no estoy muy de acuerdo con el tema de la evaluación, pero tengo que hacerlo. ¿Y para qué hago este tipo de evaluación? Para que todavía se involucren un poquito más con los temas de aprendizaje. Esa es la realidad. Si no, les tomaría un examen y si se tiran, y si pasan, pasan, pero no tiene ningún sentido eso. Entonces, nuestra evaluación sería ese trabajo y los 2 foros que hemos hecho, ¿verdad, doctor? 4 foros son por si acaso. Nos faltaría 2 más entonces, ¿no? Sí, correcto. Ya, doctor. Bien, chicos. Tengo hambre. Doctor, vaya a comer. Igual, Damos una pizzita. Clases desde las 4 de la tarde. Tengan piedad. Vamos dentro de las técnicas. Entonces, Muy bien. el viernes le Espero avisamos. conocer sus técnicas. Por ejemplo, si ustedes estudian sus técnicas, ahí vamos a tener gran avance para el día sábado. las técnicas. Eso es lo que nos ¿verdad? De los... No, técnicas de negociación, dice. Claro. Es algo que les va a servir hasta en casa para pelear con sus mujeres o para las chicas para pelear con sus esposos o para convencer a sus chicos de forma mucho más sencilla. Les prometo. Lo voy a leer. Bien. Sí. Lo vamos a leer para la próxima clase. A ver, ojalá. Ay, no pierdan Chao, la chicos. pista. Descansen. Entonces, Nos vemos. Hasta el viernes, Hasta luego, doctor. licenciado. Hasta el viernes. Hasta Chao, viernes. viernes. Luego. Viernes, licenciado. Hablamos Hasta el mucho. viernes. Chao. Chao, chicos. Hasta el viernes. Chao. Vamos por grupito, chicos. Bye, bye.